Ahora sí, hermanos, el título de la predicación del día de hoy tiene por nombre Ciegos a las señales. Y esta va a ser la parte 1. El título de la predicación del día de hoy es Ciegos a las señales y esta es la parte 1. Y vamos a ver de Marcos capítulo 8, verso 1 hasta el 26. Pero obviamente esto lo vamos a dividir. No es que veamos todo de un jalón, claro que no. Lo vamos a estar dividiendo. Pero háganse la idea que tanto esta predicación va a tener una conexión con la siguiente y la de la siguiente vez va a tener una conexión con esta. Así que el título es Ciegos a las señales, parte 1. Marcos capítulo 8, verso 1 al 26. Y hermanos, no sé si ustedes han notado que el hombre actual, la humanidad actual está tan llena de ciencia y conocimiento que hemos inventado dichos que reflejan esta sed de querer conocer más. Por ejemplo, hay un dicho que dice ver para creer, ¿cierto? ¿Qué da a entender este dicho? Bueno, prácticamente lo dice una persona cuando quiere comprobar ella misma lo que se está diciendo de un acontecimiento o una cosa. Yo solamente voy a creer hasta que lo vea, ¿no? Y muchas veces este dicho lo dice la gente cuando es muy incrédula, ¿no? Tú le cuentas algo a alguien y dice, no, pues hasta que yo vea, lo voy a creer. Pero bueno, no, hermanos, no está mal querer indagar en el asunto de las cosas. No está mal querer ver las profundidades de algo, tener una evidencia y decir, a ciencia cierta sé que esto o aquello es así. No está mal. Este dicho es correcto, ver para creer. Pero hay algo que sí es incorrecto, que cuando tengamos la evidencia suficiente como para creer en algo, cuando tengamos suficientes pruebas, digamos, no creo eso. Eso está mal. Está mal hacer lo contrario. Está mal tener otro dicho que es, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está mal que cuando tengamos las evidencias, no demos nuestro brazo a torcer. ¿Por qué? Por soberbios, por arrogantes, porque simplemente esto va en contra de lo que yo pienso, yo creo, y decir, simplemente no puedo darte la razón, a pesar de que me des toda la evidencia posible. Hermanos, este no es un problema actual. Nosotros veremos el día de hoy que hubieron hombres que a pesar de que tuvieron las evidencias suficientes en creer en el Hijo de Dios, estas personas simplemente no quisieron creer. No quisieron creer en Él. Cerraron su corazón, cerraron su entendimiento, se cerraron a toda la evidencia posible y simplemente se aferraron a sus mentiras. Porque el no aceptar la verdad es aferrarse a las mentiras. Es una realidad. Por lo tanto, hermanos, el día de hoy veremos cómo el Cristo mostraba señales de su gloria que la gente no podía ver. Veremos cómo el Cristo mostraba señales de su gloria que la gente no podía ver. Pero quiero que entiendan algo, no es de que no podía, sino más bien se cerraban a no verlos. Se cerraban a no ver el esplendor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a tocar muchos versículos, así que el día de hoy no los vamos a leer antes, así que vamos a pasar al bosquejo. Punto número 1 del bosquejo es un escenario muy familiar. Punto número 1 del bosquejo, un escenario muy familiar del verso 1 al verso 10. Punto número 2 del bosquejo, que hasta aquí va a llegar la predicación, los que se niegan a creer piden pruebas, verso 11 al 13. Punto número 2 del bosquejo, los que se niegan a creer piden pruebas, verso 11 al 13. Y los siguientes dos puntos los veremos la siguiente vez que nos toque predicar. Punto 3, los que tienen disposición de creer no quieren entender, verso 14 al 21. Y por último, una prueba que raya en la normalidad, verso 22 al 26. Entonces, hermanos, acompáñenme a sus Biblias, vamos a leer la primera parte del bosquejo, que es la primera porción de las Escrituras, Marcos capítulo 8, verso 1 al 9. Marcos capítulo 8, verso 1 al 9. Que prácticamente sería la primera porción primer punto del bosquejo, Marcos capítulo 8, verso 1 al 9. Lean conmigo, dice la palabra de Dios así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer,
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Hermanos, Marcos relata cómo el Señor Jesús alimentó a 4,000 personas. Y que habían, por supuesto, dice las Escrituras, estas 4,000 personas, dice que habían pasado 3 días con Él. Habían pasado 3 días con el Señor Jesucristo. Permítame tantito. Estas personas habían pasado 3 días con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente tenían hambre, obviamente estas personas estaban en un ayuno intenso. Y aquí a lo mejor ustedes hacen las preguntas y dicen: ¿no ya habré escuchado esta historia antes? ¿No ya Jesucristo con anterioridad habrá alimentado a tanta gente? Pues sí, de hecho, si ustedes lo recuerdan, ya hemos predicado una alimentación. En Marcos capítulo 6, verso 30 al 42, vemos una situación muy, pero muy similar a esta, donde el Señor Jesucristo no alimentó a 4,000 personas, sino que alimentó a más de 5,000 personas. Y déjenme decirles que muchas personas, muchos estudiosos de las Escrituras, han dicho que la alimentación de los 4,000 es la misma situación que la alimentación de los 5,000. Han dicho, Marcos está volviendo a repetir, Marcos y Mateo, que son los que mencionan estos 2 relatos, están volviendo a repetir lo mismo. ¿Por qué? Por alguna razón. Pero déjenme decirles que son 2 acontecimientos totalmente diferentes. Y quiero que ustedes vean las pruebas necesarias. Primeramente, en la alimentación de los 5,000, que repito, está en Marcos capítulo 6, verso 30 al 42, dice que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en un lugar desierto cerca de la ciudad de Betsaida. Mientras que aquí en la alimentación de los 4,000, dice, si nos vamos al capítulo anterior, a Marcos capítulo 7, verso 31, donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, donde había llegado nuestro Señor Jesucristo, después de estar en la región de Tiro y de Sidón, estaba, dice el texto, volviendo, Marcos capítulo 7, verso 31, dice el texto, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Nuestro Señor Jesucristo aquí está por la región de Decápolis. Ustedes recuerdan, la región de Decápolis es donde el Señor liberó de su posesión demoníaca al endemoniado gadareno que se encontraba en los sepulcros. Ahí se relata este acontecimiento. Otra evidencia, la alimentación de los 5,000, Marcos capítulo 6, se menciona que tenía tan solo 5 panes y 7 pececillos. Pero aquí, ¿cuántos panes y cuántos pececillos tenían? 7 panes y, dice el texto, y unos pocos pececillos. En la alimentación de los 5,000 se recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró, y de alguno de lo que sobró peces. Pero alimentación de los 4,000, ¿cuántas cestas se recogieron? Se recogieron de los pedazos que habían sobrado, dice, 7 canastas. En el capítulo 6, en la alimentación de los 5,000, mencionan cestas, pero aquí mencionan canastas. Esta palabra de canastas, que aquí se menciona, que está en el verso 8, canastas, ¿se acuerdan cuando Pablo tuvo que bajar de los muros de una ciudad en una canasta? ¿Por una cuerda?
De ese tamaño eran canastas grandes que podían aguantar una persona. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Además, vean algo muy interesante. Dice que después de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: crucen el mar de Galilea y diríjanse ¿a dónde? A Betsaida. Mientras que aquí en la alimentación de los 5,000, ya en el versículo 10, que después lo vamos a tocar, pero se los adelanto, nuestro Señor Jesucristo, después de alimentar a estas personas, estaba en la Decápolis y ahora se iba a dirigir a la región de Dalmanuta, pero Mateo capítulo 15, verso 39, en su texto paralelo, menciona que se dirigían a la región de Magdala o Magadán. Ahora, quiero decirles una cosa, Dalmanuta solamente se menciona en este texto, solamente se menciona en Marcos capítulo 8, verso 10. Ninguna otra porción de las escrituras mencionan Dalmanuta. Pero entonces los arqueólogos ubican a esta región de Dalmanuta entre Capernaum y la región de Magdala, ahí en medio. ¿Por qué? Porque se ha encontrado un muy antiguo puerto en esa región. Entonces probablemente se encontraba entre Capernaum y Magdala. Pueden verlo ustedes en sus mapas, que se llama prácticamente Canaán o Jerusalén en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, o Palestina en tiempos de Cristo. Y la última evidencia que ella es contundente y la vamos a ver la siguiente semana, pero se las menciono. Esta evidencia es muy contundente para ver que estas dos historias son distintas. Nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 8, versos 19 y 20, que son dos acontecimientos diferentes. La alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 son dos acontecimientos totalmente diferentes. Entonces aquí tenemos la suficiente prueba de que tanto una como otra ocurrieron en tiempos y momentos diferentes. Vuelvo a repetir. Y uno podrá decir, bueno, Sergio, ya muy bien, ya me dijiste que nuestro Señor Jesucristo alimentó otra vez a más gente. ¿Esto a mí en qué me ayuda? ¿Esto yo qué le puedo sacar de provecho? Si ya vimos una predicación unas semanas anteriores de algo totalmente similar, casi las mismas palabras, casi el mismo milagro, casi la misma cantidad de personas. ¿Qué yo puedo aprender de esto? ¿Yo qué puedo aprender de esta porción de las Escrituras? Bueno, de hecho, tú sales muy beneficiado de tener una vez más este acontecimiento. ¿Por qué? Porque una vez más el Señor te permite ver su poder soberano en favor de suplir la necesidad de aquellas personas que le buscan. Podemos ver su poder soberano en que el Señor suple las necesidades de aquellas personas que le buscan. ¿Por qué? Porque si estas personas que pasaron 3 días en ayuno escuchando la palabra de Dios, nuestro Señor suplió sus necesidades físicas de alimentación, ¿qué no hará por ti que eres su hijo redimido, adoptado en gracia, templo del Espíritu Santo? Hermanos, este es un texto de oro. Si alimentó a estas personas, desconocidos muchos de ellos, no creo que Jesús haya conocido personalmente a más de 4,000 gentes, ¿qué no hará por ti? Por tu día a día. Ahora, a lo mejor tú puedes decir, Sergio, esto ya pasó hace muchos años. Yo tengo problemas reales. A mí me hace falta realmente sustento cada día. No tengo trabajo, no tengo dinero. Bueno, sí tengo dinero, pero tengo tantos gastos que tengo que ir día con día. ¿De qué me aferro? ¿De una historia que ocurrió hace más de 2,000 años? Hermanos, si no te basta aferrarte a una historia que bien sí ocurrió más de hace 2,000 años y que muestra el poder de Jesucristo para multiplicar para 4,000 personas de tan poca comida, si no te basta esto, yo quiero que veas 2 textos que nos hablan de las promesas de Dios, que sin duda, de alguna manera metafórica podemos decir que cada vez que tú vas en oración al templo, al aposento santo de Dios, cada vez que tú te presentas ante el trono del Señor, tú vas a ver estas 2 promesas escritas en oro en ese mismo lugar donde el Señor tiene su trono. Y vean estas 2 promesas que te van a ayudar a tu día a día y entender que Él está atento a tus necesidades como creyente. Sergio, ¿Dios está atento a las necesidades de las personas inconversas? Claro, como Dios está atento de los pajaritos, de los gusanos, de las amibas.
Está atento de esas personas también. Pero estas promesas solamente aplican a ti, creyente. Y puedes reposar en estas promesas. Y por favor, también reposa en los textos bíblicos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6:33. Yo sé que aquí lo mencionamos muchísimo, pero es que nos encanta aferrarnos a esta promesa. Mateo capítulo 6, verso 33. Esta promesa, diría Luis Contreras, es gloriosa, es hermosa. Vean, Mateo capítulo 6, verso 33. Y yo quiero que te aferres a esto cada vez que tengas necesidad en tu casa, que veas tu alacena vacía, que no tengas dinero para cubrir la renta, que tus ventas son bajas. ¿Qué dice este texto? Dice Mateo 6:33. Los voy a ir guiando por medio de las diapositivas. Más que buscad ¿qué? ¿El alimento? ¿Buscar el dinero? No, es bueno esto. Primeramente, el reino ¿de qué? De Dios, y añade su justicia. O sea, hacer su voluntad. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas en el contexto, nuestro sustento diario, en el contexto de Mateo 6, todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Así de simple, así de fácil, nuestro Señor nos ayudará en nuestro sustento diario. Pero tú ¿qué tienes que buscar primeramente? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Así de simple nada más. Todas estas cosas os serán añadidas. Después, vayan conmigo a Filipenses 4:19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Y vean otra gran promesa que sin duda está en el trono de Dios, para que cuando tú vayas en oración, la tengas en tu mente y que digas, esa promesa es para mí. Y puedo acercarme a mi Dios y decirle, Padre, tú has dicho eso en tu palabra. Cúmplelo, por favor. Cúmplelo, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Vean lo que dice Pablo. Mi Dios. ¿Cómo inicia esto? Mi Dios, mi posesión, mi Señor. Yo soy de Él. ¿Y qué creen? Él es mío. Mi Dios, pues, ¿qué hará? ¿Qué hará mi Dios? Suplirá, ¿qué? Todo lo que os falta conforme ¿a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor, mi Dios, tu Dios, suplirá si tú eres un genuino creyente, si tú realmente buscas su reino de Dios y su justicia, el Señor suplirá todo lo que te falta conforme ¿a qué? A sus riquezas. ¿Cuántas riquezas tiene el Señor? Infinitas, ¿no? ¿No creen que te comparta una migaja de tus riquezas? Si le compartió, lo vimos la semana pasada, si le compartió una migaja de sus riquezas, escuchen, a una perrilla sirofenicia que no era su hija, ¿no crees que a ti te dé el pan completo cada día? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ti te va a alimentar todos los días. Así que con esto tú puedes respirar profundo, estarte en reposo y confiar que si alimentó sobrenaturalmente a los 4,000, te va a alimentar a ti. Quizás hoy en día tú no tengas la necesidad que tuviste a lo mejor 4 años en la pandemia. A lo mejor hoy en día dices, estas promesas todavía no son para mí, pero un día a lo mejor sí son para ti. Algún día a lo mejor te verás una necesidad. Así que recuérdalas, atesóralas. El Señor va a cubrir tus necesidades conforme a sus riquezas sin gloria. Continuemos con el siguiente versículo. Vean Marcos capítulo 8, verso 10 y 11. Y en el verso 11 ya entramos al siguiente punto de bosquejo donde nos vamos a estacionar en esta primera parte. Vean qué dice Marcos capítulo 8, verso 10. Y aquí lo que yo les decía. Dice, y luego,
Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y luego, ¿esto a qué se refiere? Se supone que esos son signos de interrogación. Y luego, ¿luego de qué? Bueno, de acuerdo a Marcos capítulo 8, verso 1 y 9, luego de que alimentó a los 4,000, entrando en la barca, pues estaban cerca de la región de la Decápolis, ya saben, ahí estaba el mar de Galilea. Entrando en la barca, ¿con quién? ¿Solito el Señor? No, con sus discípulos. Ahora sí, vino a la región de ¿qué? Dalmanuta. Ahí está. El Señor luego comenzó su viaje. Ahora sí, vamos al siguiente punto del bosquejo y vamos a entrar al verso 11 luego. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Ay, estos fariseos eran bien insistentes, ¿verdad? Cada rato iban con el Señor, cada rato iban a estar allí. ¿Cómo el Señor los identificaba a estos hombres religiosos? Como hombres religiosos hipócritas, de doble cara. No dejaban a estos hombres al Señor Jesucristo en ningún momento. ¿Cuál era el propósito con el cual iban? Y a lo mejor sí escuchaban a Jesús, a lo mejor sí lo veían hacer milagros, pero iban con un propósito incorrecto, no para ver las maravillas del Dios Todopoderoso hecho hombre, sino que iban, ¿para qué? Para escuchar qué decía, para posteriormente encontrar alguna excusa para matarle. Esta era la razón por las cuales los fariseos seguían en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que el texto solamente menciona a los fariseos, ¿cierto? Este grupo político religioso que se enorgullecía en cumplir la ley y decían, no hay nadie más santo que yo. ¿Pero qué creen? Marcos nos amplía el panorama y nos dice que no estaba solo. Mateo nos amplía el panorama y nos dice que no estaban solo los fariseos. Él nos dice que también estaba con los saduceos. No vamos a ver a Mateo, pero si ustedes van en su texto paralelo, también se encontraba con ellos los saduceos, el otro grupo religioso de la época de nuestro Señor Jesucristo, que se jactaba en ser más racionales y tenían el control del Sanedrín. ¿Quiénes ponían a los saduceos? Los emperadores romanos. Ellos ponían a los saduceos. De hecho, el que presidía, el sumo sacerdote, era de la facción de los saduceos. El populacho era de los fariseos. Los fifís eran los saduceos, por así decirlo, para que me entiendan. Pero, ¿qué hizo que estos dos grupos políticos que se encontraban constantemente peleando se juntaran? ¿Qué hizo que estos dos grupos políticos que nunca se ponían de acuerdo? Porque unos decían, hay resurrección de los muertos, y otros decían, no hay resurrección de los muertos. Unos decían, hay que estar con las raíces judías, hay que desechar a los griegos, fariseos, y los saduceos decían, no, necesitamos a los griegos, pues ya todos somos helénicos. ¿Qué es lo que hizo que estos dos poderes se juntaran? Muy simple, la rivalidad que tenían con el Señor Jesucristo. Sus ganas de matarle hizo que estos dos enemigos se juntaran. Y bueno, ya se juntaron. ¿Y qué hicieron cuando llegaron con nuestro Señor Jesucristo en la región de Dalmanuta? ¿Qué le dijeron? Y comenzaron a discutir con él, pidiéndole ¿qué? Señal del cielo. Esta era la razón por la cual estos hombres se habían acercado a Jesús. Querían una señal del cielo. Ay, a ver, hemos estado viendo el relato bíblico muchas veces. Hemos ya estado con varios capítulos. Fariseos, escribas, saduceos seguían a Jesús, ¿cierto? Lo estaban cazando. ¿Acaso estos hombres religiosos, esta élite religiosa, no vieron anteriormente los milagros de Jesús? La respuesta sería sí, ya habían visto milagros de Jesús. Algo más reciente, unos versículos atrás. ¿Acaso estos fariseos no vieron la alimentación sobrenatural de los 4,000 hombres? Probablemente sí, el texto no lo dice, pero probablemente ellos lo vieron o gente muy allegada lo vio que le pasó el dato. Es obvio.
Estos hombres religiosos estaban al pendiente de cada milagro que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero al parecer, en estos momentos, ignoraron todos los milagros anteriores. Tanto fariseos como saduceos se acercaron a Jesús, se atrevieron a acercarse a Jesús y le dijeron: dame una señal del cielo. Dame una señal del cielo. ¿Saben algo? Es como si le estuviera diciendo al Señor Jesucristo, tuvieran el atrevimiento de decirle: oye, Jesús, mira, hemos estado viéndote todo este tiempo, y aunque hemos presenciado cosas, pues sí, grandes, cosas sobrenaturales, reconocemos que has hecho cosas pues que ningún hombre normal puede hacer, pues todavía no terminamos en creer en ti. Como que todavía no entendemos quién eres, no entendemos de dónde viene tu poder. Pues te vamos a proponer algo. Si quieres que creamos en ti, danos una señal del cielo. Y así estaremos satisfechos. ¿Una señal del cielo, hermanos? ¿Una señal del cielo? ¿Qué esperaban los fariseos? ¿Qué esperaban los saduceos? ¿Esperaban que el Señor hiciera descender maná como lo hizo Moisés? ¿Esperaban que el Señor detuviera el sol como lo hizo Josué? ¿Esperaban que levantara una ofrenda como Elías y de repente orara al Señor y que bajara fuego del cielo y que fulminara la ofrenda? ¿Qué esperaban estos hombres del Señor Jesucristo? ¿Qué querían? ¿A qué se referían exactamente con una señal del cielo? Si el Señor Jesucristo se la vivía haciendo señales de parte de Dios, ¿qué más querían hacer? No se entiende exactamente a qué se refiere con señal del cielo, pero déjame decirles algo. Estos hombres no querían una señal del cielo para creer en el Señor Jesucristo. Querían una señal del cielo, ¿por qué? Vean la diapositiva, le pidieron señal del cielo para, aquí está el propósito, ¿qué? Tentarle. Este es el propósito. Querían tentarle. La palabra de tentar es la palabra peirazo. Yo sé que ahí se escribe peirazo, ¿no? Pero se pronuncia peirazo. Esa es la palabra tentarle. Y esta palabra tentar no tiene una connotación en sí mala, sino más bien quiere decir poner a prueba para determinar la naturaleza de algo de alguien. Querían poner a prueba a Jesús simplemente. Querían ver cuál era la naturaleza del Señor Jesucristo. Querían ver quién era este hombre. Pero obviamente no le pusieron esta prueba para realmente ellos fortalecer su fe. Le pusieron esta prueba ¿para qué? Para que él no la pudiera cumplir. Para que cuando él dijera, está bien, les voy a hacer una señal del cielo, ellos dijeran, no la va a hacer, no la va a cumplir. Simplemente va a fallar. Y después de que Jesucristo fallara en su imaginación, porque ellos así pensaban, se voltearan y le dijeran a todos sus seguidores, ya ven, este hombre que ustedes dicen que es el gran profeta, no puede hacer lo que Moisés, lo que Josué y lo que Elías hizo, es un falso enviado de Dios. Así era su mentalidad. Bueno, ¿y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, bueno, les voy a cumplir su capricho, porque era un capricho? Les voy a dar una señal del cielo. Imagínense, repito los mismos ejemplos. Hace descender maná, hace las tres cosas. Desciende maná, detiene el sol y además hace que fuego consuma una ofrenda. ¿Qué hubieran hecho estos fariseos y saduceos al ver estas pruebas de poder del cielo? Yo les voy a decir qué hubieran hecho. Hubieran dicho que ese poder procedía de Satanás. Ya lo habían hecho con anterioridad. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12, verso 22 al 24. En estos versículos, estos hombres religiosos no quisieron ver el poder de Dios y aún lo acusaron de que su poder venía de Satanás. Y esto hizo enojar muchísimo a nuestro Señor. Mateo capítulo 12, verso 22 al 24. Mateo capítulo 12, verso 22 al 24. Por cierto, no hay diapositivas de este verso. Mateo capítulo 12, verso 22 al 24 dice, escuchen, entonces fue traído a él un endemoniado, o sea, ¿a quién él? A Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Pobre hombre, ¿no? Tenía el paquete completo, no solamente estaba poseído, también tenía enfermedades muy feas, ciego y mudo. ¿Y qué pasó? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo
veía y ¿qué? Y hablaba, no solamente le sacó el demonio, lo sanó completamente y además le dio el habla. Si alguien era mudo, ¿cómo iba a aprender a hablar? El Señor le dio la capacidad de hablar en este momento, sobrenaturalmente. Verso 23 de Mateo capítulo 12. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Vean cómo la gente comenzaba a ver en Jesucristo las señales del Mesías. Vean. Pero ¿qué pasa? Verso 24, más los fariseos al oírlo decían, o sea, al oír que Jesucristo era el hijo de David, al oír esto decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué contestación tan más horrenda fue esta? En lugar de entender el poder de Cristo, relacionaban el poder de Cristo con el poder de Beelzebú. Ellos no podían notar que el poder del Señor venía del mismísimo Padre. Para ellos Cristo, en su incredulidad, simplemente era un hombre poseído por un demonio echando fuera otros demonios. Pero bueno, regresando a nuestro texto en Marcos capítulo 8, vamos a entrar al verso 12. Vean en el verso 11, Marcos 8:11, los fariseos, y sabemos por Mateo que también los saduceos, discutieron con el Señor, le pidieron señales, ¿para qué? Para tentarle, para ponerlo a prueba. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ahora sí, Marcos capítulo 8, verso 12, dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 8, verso 12, y gimiendo, ahí tiene la palabra, anastenazo, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hermanos, aquí la palabra que es gimiendo, que es anastenazo en griego, es una palabra que significa gemir profundamente con dolor, con malestar o con disgusto. El texto sí nos deja ver que el Señor literalmente gimió. No fue no solamente algo interno en su espíritu, sino que cuando escuchó, queremos creer en ti, Jesús, queremos ver si realmente eres el Cristo, y el Señor gimió de dolor, realmente literal, reflejó en el exterior lo que estaba pasando en su interior. Y una vez que gimió de dolor, ¿qué fue lo que les dijo? Les contestó de la siguiente manera, con una pregunta, ¿por qué piden señal esta generación? ¿Por qué pide señal? ¿Acaso no ya les había dado nuestro Señor Jesucristo varias señales? ¿Acaso estos hombres no habían visto a nuestro Señor Jesucristo? Hago una lista. Multiplicar los alimentos. No habían visto sanar a enfermos, dar vista a los ciegos, permitir que se levantaran cojos y paralíticos. ¿Acaso no había sanado un cojo con lepra extrema? ¿Acaso no lo habían visto echar fuera demonios? Y sobre todo, ¿no lo habían escuchado predicar la palabra con poder y autoridad? ¿Como ningún otro lo había hecho? Claro que sí. Es más, solamente con estas señales que yo les enlisté, Jesucristo ya era el único candidato en cumplir la profecía de Isaías 61, 1, 2, acompáñame ahí. Isaías 61, 1 y 2. Jesucristo era el único candidato de cumplir esta profecía, siendo él el Mesías esperado. Que por cierto, no les puse aquí resucitar muertos, porque recuerden, resucitó una pequeña niña, ¿se acuerdan? Pero solamente ¿quién lo presenció? Lo presenció los 3 discípulos más cercanos al Señor, Juan, Santiago, que era Santiago el mayor, y Pedro. Eso no se lo compartieron a los otros discípulos hasta después. Pero si ves a la niña muerta y de repente se levanta en la ciudad, obviamente se entiende que si Jesús entró a la casa, Jesús la revivió. Pero bueno, vean, Isaías 61, 1 y 2. Vean lo que dice. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas 4, esta profecía se cumplió en mí. Pero yo quiero que leamos la de Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está
sobre mí. Y el Señor Jesucristo eso dijo en Lucas 4, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor Jesucristo hizo esto. ¿Qué hizo? Predicó las nuevas a los abatidos, vendó a los quebrantados de corazón, publicó libertad a los cautivos, a los presos por Satanás también los liberó, y también consoló a los enlutados, dándole vida a los muertos también. Hermanos, estos hombres no creían en Cristo por falta de pruebas, sino que estos fariseos y saduceos simplemente no creían porque ellos habían cerrado su corazón a creer. Ellos habían cerrado su corazón a las evidencias del Señor. Estaban sus corazones tan llenos de pecado, que simplemente cuando Jesucristo empezó a hacer todas estas señales y los veían muchos de ellos de primera mano, ellos dijeron, no creo. Oye, pero resucitó muerto, no creo. Oye, pero sanó un leproso, no creo. ¿Y acaso eso no le pasa a muchas personas que conocemos cuando les presentamos a Jesús? Cuando le decimos, oye, mira, tienes esta necesidad, ora Jesús, oye, mira, tienes esto, acércate a la iglesia para que conozcas a Cristo. ¿A poco no nos han dicho las siguientes palabras? ¿Sabes? Oré a Jesús como me dijiste, obtuve lo que pedí, claro. Aunque pensándolo bien, la verdad, no sé si Jesucristo fue el que me lo dio o fue el universo que ya lo tenía preparado conmigo porque lo declaré. Se niegan a creer en el Señor Jesucristo. Se niegan a ver a todas las evidencias. ¿Acaso eso no pasa con los que abandonan la iglesia o los que dejan de venir por mucho tiempo? Tienen la evidencia cada semana de las escrituras y ¿qué hacen? Esto no es para mí. Pareciéndose a estos hombres. Se parecen a estos hombres. Ahora, yo quiero decirles una cosa, y hay una realidad. ¿La fe en Cristo es para todos? No. La fe en Cristo no es para todos. ¿Por qué? Porque para que una persona crea realmente en Cristo Jesús se necesita poder divino, intervención divina. Se necesita que primeramente Dios abra su corazón y que coloque fe en esa persona. ¿Como quién? Como Lidia. Vayan conmigo a Hechos capítulo 16, 14. Hechos capítulo 16, verso 14. Vean lo que dice las escrituras. Hechos capítulo 16, 14. Léanlo conmigo. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, contexto, Pablo estaba predicando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una mujer que tiene por nombre Lidia, que ya adoraba al Señor, a Dios, estaba simplemente haciendo lo suyo. Pero oyendo a Pablo predicar, ¿qué pasó? ¿Pablo abrió su corazón? No. El Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón ¿de quién? De ella, que era Lidia. ¿Para que este era el propósito por el cual el Señor abrió su corazón? Estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de quién depende? Del Señor. Así de simple. Pero en segundo lugar, hermanos, también hay otra realidad. Hay una segunda realidad. Si un hombre decide depositar su fe en el Señor y quiere servirle y buscarle de todo corazón, debe dejarlo todo. Vean lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23.
Lucas 9:23, dice así la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Obviamente, mueran a sí mismos. Hermanos, muchos agarran este versículo y dicen, bueno, si simplemente me niego a mí mismo, entonces tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar mis posesiones, tengo que dejar a lo mejor muchas veces mis sueños, mis anhelos para seguir a Jesucristo. Y muchas personas dicen amén, pero ¿saben lo que a las personas pecadoras les cuesta trabajo dejar? No son las cosas que ven poca cosa, es su pecado personal al cual se están aferrando tan celosamente. Las escrituras nos animan a tener una nueva vida en Cristo y muchas personas no quieren dejar su antigua forma de vivir y por eso no quieren aceptar a Cristo Jesús. Ellos están como estos hombres religiosos, tan aferrados a su pecado que cuando el Señor dice, para creer en mí tienes que dejar tu religiosidad, para creer en mí tienes que dejar tu pecado, ellos ¿qué hacen? Como los tres changuitos, no escucho, no veo, no hablo. ¿Por qué? Porque no me conviene dejar mi pecado. ¿Y sabes en qué se excusan? Es que el Señor no me ha llamado, es que no es mi tiempo. Eso no es verdad. El tiempo de arrepentimiento es hoy, es ahora. Hoy se ha estado haciendo la invitación a todas las personas para que regresen su fe a Cristo Jesús. No solamente de esta iglesia, en la iglesia universal del mundo. Pero la gente, ¿qué hace? Prefiere abrazar su pecado y prefiere poner excusas para arrepentirse y estar en Cristo Jesús. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Que crees en Cristo, que lo amas, que le sigues. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Y aquí vamos a ver varios aspectos que el Señor nos manda a hacer. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Pongan atención, voy a recalcar ciertas palabras. Esto pues digo y requiero en el Señor. Escucha. Ya no andéis como qué, como los otros gentiles. Le está escribiendo a cristianos. Tú, cristiano de Éfeso, o tú, cristiano de Iglesia Cristiana Gracia Sublime Coajimalpa, que estás aquí presente, tú, si realmente eres un verdadero creyente, ya no andes como los otros gentiles que no conocen a Dios. ¿Y cómo andan esas personas? En la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído, y habiendo sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, o sea, ya no andéis en pecados que está viciando conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Ya no tenemos que andar como los gentiles, nosotros tenemos que andar como Cristo nos enseñó, tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿cómo? Renovando nuestro espíritu, nuestra mente, ¿para qué? Para que nos vistamos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que tú estás mandado a hacer cada día de tu vida, si es que has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y esto es lo que no hacen aquellas personas que no han querido tener fe en Cristo Jesús. Estas personas que están en sus pecados, en sus vanidades, con su mente entenebrecida, en sus lascivias. Así están estas personas, desgraciadamente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, volviendo a Marcos capítulo 8, verso 12. Los fariseos, lo repito, vieron los asombrosos milagros de Jesús, vieron todo lo que nuestro Señor había hecho, pero estos hombres que eran hipócritas le pidieron una señal y nuestro Señor le contesta de la siguiente manera. Les dice,
¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ahora, no es que el Señor Jesucristo ya dejara de hacer señales, milagros, prodigios, como tenía que hacer para confirmar que era el Mesías. Claro que el Señor Jesucristo lo iba a seguir haciendo hasta el final de su ministerio. Pero lo que él estaba diciéndole a estos religiosos era que él seguiría manifestando su gloria, pero ellos, por la dureza de su corazón, por su hipocresía, no lo iban a poder ver. No iban a ser capaces de verlo. Esas eran estas palabras. Ustedes no la verán porque no van a querer verlo. ¿Y por qué no van a querer verlo? Por la dureza de su corazón que los va a impedir ver todas mis señales para que se arrepientan. Ahora, ¿quién además interviene en esto? Segunda de Corintios 4:4, vayan conmigo. Segunda de Corintios 4:4, vean. En los cuales el Dios de este siglo cegó. El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, no de los creyentes, de los incrédulos. ¿Por qué lo cegó? Aquí está la respuesta. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, el Dios de este siglo que es mencionado en las Escrituras, ciega el entendimiento de los incrédulos. Ahora, estos hombres fariseos, su entendimiento estaba cegado porque ya eran incrédulos. Por eso Satanás tenía potestad sobre ellos. Satanás tiene potestad sobre sus hijos, como Dios tiene potestad sobre los suyos. Todos los redimidos, claro está. Y aquí, ¿a quién podemos ver de ejemplo? Podemos ver de ejemplo de un hijo de Satanás cegado su entendimiento y cegado sus ojos y su corazón para que no entendiera el evangelio, al hijo de hijos, al traidor. ¿Quién es el traidor? Judas Iscariote. Judas Iscariote. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Tuvo las mismas oportunidades, si no es que más, que los fariseos y los saduceos. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Comía con Jesús, vivía con Jesús, veía los milagros de Jesús, platicaba con Jesús, presenciaba las maravillas de Jesús, pero ¿qué hizo? Lo traicionó. No le importó todos los milagros que él hizo, no le importó ver todas las evidencias, Isaías 61, que se repitieron en Lucas 4, no le importó ver todas esas evidencias porque su corazón era malvado y prefirió tener 30 monedas de plata en sus manos antes de dejar su pecado y servir al Señor. Bueno, si me quiero poner espiritual, si quiero alegorizar, como lo hacen nuestros hermanos carismáticos, ¿cuáles son tus 30 monedas de plata por las cuales tú abandonas al Señor? ¿Cuál es tu pecado personal por lo cual estarías dispuesto a negar a tu Señor con tal de seguir conservando esto que el Señor te ha dicho, déjalo? No lo sé. Y discúlpenme la alegorización improvisada, pero creo que se prestaba bien. Otro ejemplo de unos hombres que a lo mejor tuvieron evidencia para creer y que la desperdiciaron. ¿Se acuerdan de un tal Agripa? ¿Un tal Agripa? Él se menciona en Hechos, capítulo 26, verso 27 y 28. Agripa. En su contexto, Pablo ya estaba a punto. Bueno, Pablo fue encarcelado, estaba en territorio palestino, y Pablo le dijo al gobernante, quiero que mi caso sea llevado, ¿con quién? Con el emperador. Y Pablo, como era un ciudadano romano, ya estaba a punto de ser llevado con el emperador. Entonces llega Agripa, que era el regente de todo este territorio, y dijo, antes de que él vaya con el emperador, quiero escucharle, porque se menciona a Pablo y su religión por todas partes, y él era parte judío, Agripa. Uno de sus padres era judío, entonces él entendía muy bien la religión judía. Pablo le habla de su testimonio, Pablo le predica el evangelio de Cristo, y ocurre lo siguiente. Hechos, capítulo 26, verso 27 y 28. Después de predicarle el evangelio, después de darle su testimonio, Pablo le hace esta pregunta a Pablo, a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo afirma, yo sé que crees
Bueno, por su trasfondo judío. Yo sé que crees en las Escrituras. Verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Ahora, esta no es la mejor traducción. Que se entienda la idea. La idea es de que, bueno, Pablo, pues, ya ahí voy cayendo, ¿no? ¿Cuál es la idea original? Sería esta. Esta sería la contestación que más se acerca al texto. ¿Crees que me puedes convencer de convertirme en cristiano en tan poco tiempo? ¿Crees que yo voy a caer con las pocas cosas que tú me dices? ¿Crees que con la información que tú me estás dando, yo voy a volverme a tu religión? ¿Crees que con tan poco? Hermanos, esta es la manera de pensar de los ciegos espirituales, cada vez que les compartimos el evangelio. Agripa escuchó el evangelio, por lo menos los narra en las escrituras una sola vez en su vida. Los podemos excusar, ¿cierto? Él solamente escuchó el evangelio una sola vez. Pero ¿qué hay de las personas que escuchan el evangelio muchas veces y muchas veces y muchas veces y se niegan a creer? Pues desgraciadamente ellos han sido cegados. ¿Por qué? Por su pecado. Ellos no creen por falta de evidencia, como le pasó a Agripa. Ellos no creen en el Señor porque no vieron suficientes milagros. Ellos no creen en el Señor porque no quieren dejar su pecado. Así de simple. Entonces nosotros podríamos contestar, como Pablo dijo en Hechos 26-29, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto con estas cadenas, dice Pablo. Quisiéramos que todos a los que les predicáramos se convirtieran a Cristo, pero por su duro corazón no va a ser así. No puede ser así. Ellos han cegado a la verdad. Continuamos, hermanos, con Hechos capítulo 8, verso 12. Vean la última parte de Marcos capítulo 8, verso 12. ¿Cómo dice la última parte? Dice el Señor contestándole a los fariseos y a los saduceos, ¿por qué pide señal esta generación? Y vean su contestación. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Bueno, Marcos solamente dice eso, ¿cierto? Pero en su texto paralelo, quiero que vayan a Mateo capítulo 16, verso 4, y vean lo que añade Mateo, que sin duda estaba allí. Recuerden, Marcos no estaba allí, el que estaba allí era Pedro, que le dictó el evangelio a Marcos. O le compartió el evangelio, dependiendo de la postura. Pero vean lo que Mateo sí logra inmortalizar en su escrito. Mateo 16, 4. Esta es la misma contestación que le dio a los fariseos y a los saduceos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Hasta aquí todo va bien, ¿cierto? Pero vean lo que Mateo añade. Sino la señal del profeta Jonás. No le será dada otra señal más la señal del profeta Jonás. Ahora, ya le hemos dicho que Jesucristo va a seguir haciendo señales, ¿cierto? Pero estos hombres, por la dureza de su corazón, no van a poder ver las señales. Pero va a haber una señal que sin duda va a quebrantar los corazones, pero al mismo tiempo va a endurecer los corazones de los que no quieren creer. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Cuando no entendamos algo en las escrituras, tenemos que hacernos una pregunta. Aquí nace una pregunta. ¿Cuál es esta señal del profeta Jonás? ¿A qué se estaba refiriendo Señor Jesucristo? ¿Cómo que no se les va a dar señales sino la señal del profeta Jonás? Vamos rápidamente. ¿Quién era Jonás? Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Y así rápido. Un profeta del Antiguo Testamento que el Señor le dijo, Jonás, tú eres mi profeta. No, sí, Señor. ¿Qué hace un profeta? ¿Lee futuro? No. Un profeta da el mensaje del Señor. Cuando ustedes predican el evangelio, ustedes son profetas porque dan el mensaje del Señor. Entonces, dice el Dios, Jonás, te tengo una misión. ¿Cuál, Señor? Que vayas a Nínive, a esa ciudad pecadora. Sí, esa ciudad pecadora. ¿Y qué quieres que haga, Señor? ¿Que les diga que ya les va a llover fuego? No. Mándales a que se arrepientan. ¿Para qué? Para que precisamente esto no sean enjuiciados, para que precisamente guarden sus vidas. ¿Qué hizo Jonás? Bueno, pues nada más déjame preparo.
En lugar de irse directo a Nínive, agarra un barco directo a Tarsis, se sube al barco, en una dirección totalmente opuesta a Nínive, y se va, dice la escritura, esperando escaparse de Jehová. Vean lo mal que estaba su profeta. Esperaba escaparse de Dios para no obedecerlo. ¿Y qué ocurre? Ahora sí, acompáñame estos versículos, que los vamos a ir leyendo uno por uno. ¿Qué ocurre? Jonás 1:4. Aquí están si quieren, para que los vayamos leyendo. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar, ya estando Jonás en la barca, rumbo a Tarsis aparentemente, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Verso 7, siguiente versículo. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Verso 15. Y tomaron a Jonás. Contexto, esto no lo puse, pero fueron con Jonás. En el verso 7. Oye, pues ¿qué hiciste? Salieron las suertes. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste en contra de tu Dios? ¿Por qué se va a partir el barco por esta gran marea? No, pues fíjense que pues estoy huyendo de mi Dios. Así. Y pues por eso nos va a matar a todos. ¿Cómo? ¿Cómo que nos va a matar a todos? Pues ¿qué hacemos si tú eres su profeta? ¿Qué hacemos? Tú da la solución. Pues aviéntenme. Aviéntenme al mar. Fíjense que Jonás, ahorita lo estaba leyendo. Bueno, no ahorita, sino en estos días lo estaba leyendo. Y sí da a entender que se la pensaron, como que, uy, sí o no lo aventamos. Pero, o nosotros o Jonás. Pues Jonás, verso 15. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar. Y el mar ¿qué pasó? Se aquietó su furor. Bueno, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, ¿escucha? Y estuvo Jonás en el vientre de pez, ¿qué? 3 días y 3 noches. Y después de eso, ¿dónde fue vomitado Jonás? En Nínive. Esta es la señal. Esta es la señal de Jonás. Estar 3 días y 3 noches, ¿en dónde? En angustia. Ahora, si ustedes leen todo el capítulo 2 de Jonás, Jonás no murió. Yo me he encontrado con pastores que dicen, Jonás, obviamente los jugos gástricos del pez mataron a Jonás, Jonás fue al infierno, regresó, el Señor le dio vida mientras el pez lo vomitaba otra vez. No es así, simplemente por alguna razón, sí se estaba en el corazón, no se murió Jonás, pero si ustedes leen todo el capítulo 2 de Jonás, ven un sufrimiento de que ya estaba en la muerte, de que ya estaba en el Seol. Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estuvo estos 3 días? Mientras entre su muerte y su resurrección, bajó al Seol. No es que estaba en el infierno siendo atormentado, sino que bajó ¿a qué? A proclamar su victoria a todos los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Ya lo vimos con Alejandro, lo vimos en Génesis, los que pecaron, los demonios que pecaron en el diluvio. Si no, vean esa predicación, ahí lo explica Alejandro de una mejor manera. Les fue a predicar a los demonios, a Satanás, yo gané. Eso dijo Jesús, yo gané. Eso dijo nuestro Señor Jesús, yo gané, ya está. Victoria asegurada. Pero bueno, mientras estaban esos 3 días, cuando aparentemente nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿cómo estaban estos saduceos y estos fariseos? Estaban contentos. Estaban contentos porque ellos aparentemente ya habían tenido la victoria. Pero estas personas que decían no creer en Cristo, tuvieron sus precauciones por si Cristo tenía la razón. ¿Qué ocurrió? Mateo 27, versos 62 a 66. Dice, no vaya a ser que realmente sí era el Hijo de Dios. Mateo 27, versos 62 a 66. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo 27, versos 62 a 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, con educación se dirigen a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, o sea, Jesús,
viviendo aún. Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo con piedra y poniendo la guardia. Los fariseos, saduceos y Sanedrín, los enemigos de Dios, hicieron hasta lo imposible para que el cuerpo de Cristo se mantuviera en el sepulcro. ¿Qué pasó al tercer día? Tercer día natural. Bueno, dice Lucas capítulo 24, verso 1 al 9. Vean lo siguiente. Lucas capítulo 24, verso 1 al 9. Lucas 24, verso 1 al 9. Dice, en el primer día de la semana, ¿cuándo muere el Señor? ¿Cuándo lo crucifican? El viernes. Y de hecho, ya lo atravesaron con la daga, con la lanza. Lo atravesaron con la lanza, ¿por qué? Porque ya se iba a acercar la tarde, y iban a empezar a ser las 6 de la tarde. El día judío comienza a partir de las 6 de la tarde. O sea, a partir de las 6 de la tarde ya iba a ser sábado, sabbat. Los judíos, ¿qué hacen el sábado? Nada, se lo dedican al Señor. Entonces el Señor murió un viernes. El sábado piden guardia. Y el primer día de la semana, que nuestro calendario como el de ellos es domingo, ocurre lo siguiente. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, querían embalsamar a Jesús. ¿Por qué? Porque se atravesó el sábado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. ¿Qué día? Al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo de sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo. Dice Juan 10, 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí se estaba cumpliendo la profecía de Jonás. Aquí se estaba cumpliendo la señal de Jonás. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos leído que los religiosos pidieron guardias? ¿Qué les pasó a los guardias? Vayan conmigo a Mateo 28, 11 y 15. Mateo capítulo 28, verso 11 al 15. Mateo 28, 11 al 15. Dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 11 al 15. Y vean cómo toda la palabra de Dios está entrelazada. Mientras ellas iban, o sea, las mujeres que fueron las primeras que encontraron el sepulcro vacío, de las primeras que se le aparecieron estos hombres, mientras ellas iban a encontrar a los 11, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a quienes, a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, que Jesucristo ya no estaba en el sepulcro. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos,
tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estos religiosos sabían que Jesucristo había resucitado, sí. Estos religiosos sabían de primera mano de hombres que estaban poniendo su vida, de estos hombres soldados que estaban poniendo su vida por una verdad. Quiero que ustedes noten esto. Cuando un soldado en tiempo romano no cumplía con su misión, ¿cuál era el castigo? Lo mataban. Estos hombres fueron con la verdad y le dijeron, Jesucristo se levantó, movió la roca, yo fui testigo. A expensas de que lo mataran, de no creerle o de decir alguna mentira. Estos hombres no tenían ninguna razón para mentir, porque su vida estaba en juego. Pero entonces, ¿qué hicieron estos religiosos? Ocultaron la verdad e impusieron la verdad que a ellos les parecía mejor. ¿Por qué? Lo repito, estaban endurecidos sus corazones. Yo quiero que vayamos ya al último versículo de Marcos capítulo 8, verso 13. Nuestro Señor Jesucristo no solamente les dijo a los fariseos, a los saduceos, regresando a la historia donde le pedía una señal del cielo, no solamente les dijo, van a tener una señal que es la de Jonás. No, ocurre lo siguiente. Marcos 8, 13. Escucha, y esto es triste, esto es muy triste. Cuando el Señor les dijo, no les daré señal, solamente la señal de Jonás, y dejándolos, volvió a entrar en la barca, ¿y qué? Se fue a la otra ribera. ¿Cuál es el destino, hermanos, de los hombres que teniendo la evidencia para creer en Cristo Jesús, se niegan a someterse a Él, se niegan a obedecerle a Él? Los abandona. El Señor los abandona, el Señor los deja. ¿Sabes cuál es la peor cosa que te puede pasar a ti? Aún como creyente. ¿Sabes cuál es la peor cosa que le puede pasar a un inconverso? Que Dios le dé lo que exactamente quiere su corazón. Escucha, la peor cosa que nos puede pasar a nosotros, los cristianos, entendiendo nuestra naturaleza caída, aún en la carne, y la peor cosa que les puede pasar a esos inconversos, es que el Señor nos dé lo que tanto quiere nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Cómo es el corazón? Engañoso más que cualquier otra cosa. ¿Cuáles son tus tendencias en la carne? Pecaminosas, malvadas. Tú siempre vas a querer el mal. Por lo general, te va a ganar el mal. Entonces, este es un juicio que Dios les dio a estos hombres. Los dejó. ¿Quieren no creer? ¿Quieren estar lejos de mí? Bien, dice el Señor. Yo me aparto. Ustedes seguirán con mi vida. Ustedes verán la señal de Jonás. Yo en sus ojos no se van a abrir. ¿Quieren seguir en su incredulidad? Adelante. ¿Quieren seguir aferrados a su pecado? Hártense. Hasta que como los gorriones, ¿no? No son gorriones, se me olvidó el nombre de los pájaros, pero ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel pidió carne? Y de esa carne, codornices, de las codornices, hasta que le saliera la carne de los orificios de la nariz. Igual, ¿quieres ese pecado que tanto te gusta? Hártate, dice el Señor, yo me alejo de ti. Yo me alejo de ti, le dice a los inconversos. Bueno, tú podrías decir, quizás, para terminar, tú podrías decir, esto solamente el Señor le dice a estas personas que no creen en Él. El Señor solamente permite que se alejen aquellas personas que son incrédulas. Claro que no. ¿Sabes que el Señor también permite que sus ovejas se alejen un tiempo de Él para que sean enjuiciadas con su soledad? ¿Acaso no hay parábolas donde se menciona que la oveja se separa de las 99 y está un tiempo sola? Claro que sí. ¿Acaso la Escritura no dice que no tenemos que contristar al Espíritu Santo porque lo apagamos dentro de nosotros? ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo y cómo nos podemos alejar del Señor? Teniendo la misma actitud, aún como creyentes como estos fariseos y saduceos, siendo incrédulos. ¿Cómo un cristiano ya genuino, tú te vuelves un incrédulo? Muy simple, no obedeciendo a Dios, no cumpliendo con su voluntad, viviendo en pecado y no santificándote, dándole rienda a tu carne
y no viviendo conforme al Espíritu, que es tu santificación diaria. Y a lo mejor yo te veo aquí todo bonito, bañadito, aplaudiendo, cantando, pero la incredulidad no se ve en la iglesia, ¿eh? Y no se ve rodeada de gente santa. Tu incredulidad sale a relucir cuando tú estás solo en tu casa, con tu pecado personal, deleitándote en él. ¿Y entonces qué puede hacer Cristo? ¿Quieres tu pecado por un tiempo? Vete a comer con los cerdos. Un día te llamaré, pero mientras tanto, puedes sufrir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a un cristiano? Dejar de sentir la presencia de Dios. ¿No crees que la peor cosa que te puede ocurrir? Entonces quizás no eres cristiano. O quizás tus anhelos están en algo que no sea Dios. Apártate de eso que te hace tanto mal, hermano. Y quédate con eso en el corazón. La incredulidad no es exclusiva de los incrédulos. Y esto lo vamos a ver la siguiente sesión, donde también los mismos discípulos tienen incredulidad. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.